Una vez más, bienvenidos a este encuentro que tenemos día a día con la palabra. Por eso hemos venido a lo largo de este mes dando algunos pincelazos acerca de la Biblia. Hoy quiero compartir con ustedes los libros históricos, qué son y cuáles son. Los libros históricos pues cuentan la historia de la humanidad y el pueblo de los judíos desde la muerte de Moisés hasta la rebelión macabea contra el helenismo. En líneas generales podemos decir que abarcan el periodo comprendido entre el año 1240 a.C. y el 173 a.C., es decir, unos 11 siglos, desde la conquista de la tierra prometida por los hebreos hasta la lucha contra los griegos. La transición de ser un pueblo monoteísta, varios dioses, pero solo uno de ellos es suficiente, digno de adoración por parte del fiel, con diferentes costumbres según las tribus, a pasar a ser un pueblo monoteísta. ¿Cuáles son los libros históricos? El primero de ellos es Josué. El autor se cree que fue Josué quien escribió todo el libro, a excepción de los últimos 5 versículos, y lo hizo durante el periodo en que vivió Rahab. La época desde la muerte de Moisés hasta la muerte de Josué, abarcando un periodo de aproximadamente 25 años, desde el 1451 hasta 1427 a.C. El tema, pues Israel ya está preparado para tomar posesión de Canaán y cumplir la misión para lo cual Dios lo llamó, dar a conocer el nombre de Dios a toda la tierra, además de ser guardador de su palabra. En los libros históricos vemos si Israel cumplió o no con su misión. Josué es un libro de victorias y posesión de la tierra prometida. Otro libro es Los Jueces. El autor, según la tradición judía, fue Samuel. La época abarca el periodo entre la muerte de Josué y el ministerio de Samuel. El tema principal de este libro es las victorias. Josué o Jueces, libro de fracasos. Los versículos del capítulo 2, 7 y 9 dan un resumen de la historia de este libro. En los últimos capítulos del libro, el escritor presenta una descripción detallada de esos tiempos de apostasía y anarquía, replicada en la frase que más se repite en el libro: en esos días no había rey de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La historia del libro puede resumirse en 4 palabras: pecado, servidumbre, tristeza y salvación. Otro libro es el libro de Ruth. El autor dice que la tradición judía se lo atribuye a Samuel. Época abarca un periodo aproximado de 10 años. El libro presenta varios aspectos. Uno de ellos es el triste cuadro de la vida del pueblo de Israel. Otro, más alentador, al ver la nobleza y la fidelidad en ciertas personas. La historia de Ruth es una de las más hermosas de la Biblia y es doblemente interesante por el hecho de que su personaje principal es gentil. El final del libro muestra el propósito principal de esta historia: trazar el linaje de David, del cual vendría Cristo. El primer libro de Samuel, autor, pues se cree que fue Samuel que escribió este libro hasta el capítulo 24, debido a que en el primero de Crónicas 29-29 se nombra a Natán y a Gad, como que habrían vivido algunos sucesos de la vida de David, y se considera que fueron los autores de los capítulos restantes. La época, desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl, abarcando un periodo de 115 años aproximadamente, desde 1171 hasta el 1056 a.C. El primer libro de Samuel tiene relata el gobierno de los jueces, que fue sustituido por el rey de los reyes, y como el gobierno de Dios como un rey invisible. Fue sustituido por un rey visible. El contenido puede agruparse en torno a 3 personajes: Samuel,
un israelita de corazón humilde y consagrado, sirviendo fielmente a Dios. Saúl, un rey egoísta, celoso, obstinado, inconstante y desobediente a Dios. Y David, un hombre según el corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, hombre de oración y alabanza, probado, disciplinado, perseguido y finalmente coronado como rey de Israel. Segundo libro de Samuel, dice que el autor más o menos nos muestra en el segundo libro, que fue posiblemente agregado por los profetas Natán y Gad. En el hebreo original, los dos libros Samuel forman un solo libro. Fueron posteriormente divididos en dos por los traductores de la versión de los 70, cuando tradujeron el Antiguo Testamento a la lengua griega. La época, desde la muerte de Saúl hasta la compra del sitio en el templo, abarcando un periodo de 37 años. Todo este libro gira alrededor de la figura de David. Nuestros ojos son dirigidos a la descripción de que Dios nos ofrece de su ungido. Es el cuadro de un hombre conforme al corazón de Dios, para quien Dios ocupó el primer lugar en su vida. David era muy consciente de su fracaso y el pecado, pero conocía a Dios y confiaba en Él todo su corazón. Otros libros de los históricos, entonces tenemos la Primera de Reyes, cuyo autor es desconocido. Se cree que Jeremías recopiló los datos escritos por Natán y Gad. Los encontramos allí en Primera de Crónicas 29-29. La época, desde la muerte de David hasta el reinado de Jorán, abarcando un periodo de 118 años, del 1015 hasta los 897 antes de Cristo. En los libros de Samuel vimos cómo la narración judía exigió un rey para poder ser como las demás naciones. Aun siendo contrario a la voluntad de Dios, este se lo concedió. En este libro de los Reyes, vamos a ver cómo le fue a Israel bajo el gobierno de aquellos que habían pedido a Dios reyes. Aunque hubo algunos que gobernaron con rectitud, la mayoría de ellos lo hicieron muy lejos de Dios, como lo habría querido, e incluso algunos con auténtica iniquidad. El segundo libro de los Reyes, el autor se desconoce. Se cree que Jeremías recopiló los registros hechos por Natán, Gad y otros. La época desde el reinado de Jorán sobre Judá y Ocosías, sobre Israel, hasta el cautiverio por Nabucodonosor, abarcando un periodo de 308 años, desde el 896 hasta el 588 a.C. El tema principal, pues, la continuación de la caída del reino de Judá e Israel, culminando con el cautiverio de ambos. Tenemos aquí la misma historia de fracaso por parte del rey y del pueblo, una historia de apostasía e idolatría. A pesar de que este fue un gran periodo profético para esta nación, el mensaje profético no fue escuchado. La primera y segunda de Crónicas abarcan casi todo el material que se halla en la segunda de Samuel y en Reyes. El autor no se sabe con certeza quién fue el escritor de Crónicas, pero es probable que sea correcta la opinión de los judíos, tal como se halla en el Talmud, donde se declara a Esdras como la persona que revisó los registros que fueron escritos y preservados por hombres dignos de confianza. La época desde la muerte de Saúl hasta el decreto de Ciro, abarcando un periodo de 520 años, del 1056 al 536 antes de Cristo. El tema, los traductores griegos de la escritura se refieren a estos libros como las cosas omitidas por aportar información que no se encuentran en los libros de los reyes. Esdras, junto con Nehemías y Esther, están tan íntimamente relacionados y tratan del mismo periodo, nos relatan la historia del periodo que siguió el cautiverio. El autor de este libro, primera persona, capítulos 7 y 9, indica que Esdras fue el autor. La época, desde el retorno de Babilonia hasta el establecimiento en Palestina, abarcando un periodo de 78 años, del 536 al 457 aproximadamente. El tema de este libro es la restauración del templo.
Los libros de Reyes y Crónicas revelan la destrucción del templo, en cambio Esdras su reconstrucción. Nehemías, el autor, pues se cree que Nehemías, en la época desde el viaje de Nehemías a Jerusalén hasta la restauración del culto en el templo, abarcando un periodo alrededor de 12 años, desde el 446 hasta el 434 a.C. Este libro gira alrededor de una persona, Nehemías, hombre que sacrificó una vida de lujo y bienestar para ayudar a sus hermanos necesitados en Jerusalén. Describe a un hombre que supo combinar la espiritualidad con lo práctico, sabía orar y trabajar. La principal lección que nos enseña su vida es que la oración y la perseverancia vencerán todos los obstáculos. El libro de Esther, el autor es desconocido, posiblemente se dice que es Mardoqueo, el tío de Esther. Algunos creen que lo escribió Esdras. La época está comprendida entre los capítulos 6 y 7 de Esdras, antes de que éste saliera para Jerusalén. El tema es importante ver allí la ausencia del nombre de Dios en el libro, que constituye su principal hermosura y no debe considerarse como ofensa a Dios. El libro registra la liberación de Dios a su pueblo al borde de la destrucción que le amenazaba. Vemos que esta rápida visión acerca de los libros históricos nos ayude a tener una comprensión más de la palabra de Dios. Bendiciones para todos.